Ya. Entonces, en la clase de hoy nosotros vamos a hablar de algunos conceptos, digamos, partiendo por lo que significa un aislado, un clon, un aislado, una cepa. Y vamos a hablar casi toda la clase de crecimiento bacteriano. Cuáles son las metodologías para hacerlo, cómo son las curvas de crecimiento, las expresiones matemáticas, la fase de crecimiento, en fin, todo lo que va a hacer respecto al crecimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de crecimiento, cuando nos referimos por ejemplo, un organismo pluricelular como podemos ser nosotros, uno siempre, cuando quiere medir crecimiento, habitualmente lo que uno hace es pesar, medir. Pero en el caso de los microorganismos, sobre todo estos que son unicelulares, el crecimiento uno lo mide por el aumento del número de individuos, de células. Ahora, esto no significa de que la célula por sí misma, o sea, una sola célula, no tenga que crecer, porque una célula, digamos, va a aumentar su tamaño para poder dividirse, y cuando está recién dividida va a tener un tamaño más pequeño, ¿cierto? Que es la mitad de la recién dividida, y esa nuevamente va a tener que empezar a crecer. Entonces, de ese no vamos a hablar hoy día, a pesar de que eso ocurre, y hay que considerarlo, sobre todo al momento de hablar del ciclo celular bacteriano. Pero en esta clase nos vamos digamos, a focalizar solamente en el aumento del número de individuos, ¿no? Vamos a hablar de bacterias, y en el laboratorio este crecimiento bacteriano se realiza habitualmente o en cultivo líquido o en un medio sólido. Estas son las dos maneras habituales que uno tiene, digamos, para crecer bacterias. Aquí yo les voy a hacer un ejemplo, digamos, un esquemita de lo que uno tiene, digamos, para hacer un crecimiento. Y si uno va a hacer un medio líquido, lo primero que hace uno es inocular. Inocular desde un medio sólido, por ejemplo, un medio líquido. Me dice que mi conexión de internet es inestable. ¿Están escuchando bien? ¿Hola? No, se escucha cortado, profesora. Entonces lo que voy a hacer, perdona, me voy a conectar a mi teléfono. Excúsenme un segundo. Y para poder hacerlo tengo que aparecer, que me aparezca en la pantalla. Y mira, esta es la desgracia de que al final uno cree estar pagando por el mejor servicio de internet y resulta que no tan bueno. Uno tiene que recurrir al teléfono. Bien. Ahora, ¿cómo estamos? Ahí se escucha bien, profe. Ya, perfecto. Le avisamos si se vuelve a cortar. Me lo avisan, por favor. Al final, el telefonito del Salvador. Increíble. Bien. Está bien con pantalla completa, ¿no es cierto? Sí, ya. Está bien. Mira, que a veces, como tengo un monitor, porque veo mal, entonces tengo un monitor y a veces lo que veo en el monitor no es exactamente lo que están viendo ustedes, ¿no? Bien, entonces, lo que yo les comentaba, aquí hay una esquemita de cómo cultivar las bacterias. Y se inocula, en este caso vamos a hacer medio líquido, se inocula en un medio líquido. En un matraz que contiene este medio de cultivo, uno espera un tiempo, y después de un tiempo lo que va a ocurrir es que va a haber crecimiento de las bacterias, y nosotros lo vamos a notar inmediatamente. Bueno, aquí hay un tubo, porque si este era el medio líquido donde se inoculó la bacteria, así queda túrbido. Y esa turbidez uno la puede cuantificar, si llegado el momento, pero uno se da cuenta de que hubo crecimiento por ello. Por otro lado, también uno puede propagar las bacterias en medio sólido. ¿Ya? ¿Y cuál medio podría ser este? En una placa de Petri que tiene un soporte de agar. ¿Ya? Y lo que hace uno es tomar, por ejemplo, una alícuota, o también desde el propio medio sólido, esparcir, digamos, ya sea el líquido o ya sea el sólido,
Y con ello, entonces, esperar un tiempo, dejar crecer, y después de un tiempo lo que uno va a ver es que van a aparecer unas colonias, ¿ya? Estas colonias, digamos, van a provenir, cuando es colonia, si no es un rayado, ¿ya? Si uno lo hace simplemente tomando un asa y haciendo un rayado, lo que uno va a ver es una línea continua de algo cremoso, ¿cierto? Que está encima de la placa, pero si uno hace un cultivo líquido y le esparce una alícuota lo suficientemente diluida como para que queden células, cada una de estas células va a dar lugar a una colonia. Y así uno la ve. Por ejemplo, aquí uno ve que están muy densas las colonias, y lo que casi se podría decir es confluente, pero por acá uno ve colonias muy bien aisladas, y cada colonia entonces es un clon. Y aquí voy a empezar con este concepto, ¿cierto? Que es importante que lo tengamos, digamos, en un curso de microbiología. ¿Cómo uno define una colonia? Como una masa de microorganismos, todos ellos originados de una única célula madre. Y por eso se dice que es un clon, porque todas son idénticas entre sí, son todas clonales, ¿ya? Entonces, todas las células serían genéticamente iguales. Entonces, con lo que uno tiene a partir de una colonia, o sea, de un clon, uno puede iniciar lo que se llama un cultivo puro en medio líquido. Si yo, para hacer un cultivo en medio líquido, como el que les mostraba en la transparencia anterior, tomo una sola colonia, lo que yo estoy haciendo es tomar un clon y por lo tanto tengo un cultivo puro. Ahora, este concepto es súper importante porque con ello uno puede trabajar lo que se llama los aislados bacterianos, ¿ya? Que lo voy a definir en un segundo más. Pero antes de definirlo, les voy a explicar, por ejemplo, una metodología que es la que ustedes virtualmente van a ver, y espero que algún día lo puedan hacer en persona, de cómo obtener, digamos, estas colonias. Entonces, lo que yo les comentaba es que uno pone una alícuota en una placa de Petri, todo esto manejado de manera estéril. Después con un rastrillo uno esparce esa alícuota, la incuba, como habíamos dicho, y al cabo de 24 horas generalmente o toda la noche lo que uno ve es la aparición de las colonias. Y cada una de estas es un clon. Entonces lo único que uno tiene que tener una dilución aquí lo suficientemente alta como para que cada célula quede separada y por lo tanto las colonias queden separadas. Si yo aquí tuviera un cultivo muy denso, yo tendría aquí esto, ¿cómo se llama? Crecimiento convergente, y casi no podría ver o distinguir las colonias unas de otras, porque crecerían unas encima de otras. Aquí hay una alternativa, digamos, que también es bueno mencionarlo, porque aquí lo que se hizo fue esparcir una alícuota y ver, digamos, el crecimiento sobre la superficie de la placa de agar. Pero también uno podría poner una alícuota y poner el agar encima de esa alícuota, revolverlo bien y después incubar y ver la aparición de las colonias, pero esta vez incluidas dentro del agar, ¿ya? Y esto en muchas ocasiones es ventajoso para algunos crecimientos de algunas células que son más complicadas y que crecen mejor incluidas dentro del agar. Nosotros podríamos, no sé, a lo mejor en algún paso virtual le muestran, digamos, cómo se puede hacer esta inclusión, que por lo demás se hace en agar blando. Bien. Dicho eso, entonces, habíamos visto que cada una de esas colonias constituía un clon. Entonces, cuando uno quiere tener un microorganismo aislado, y esto tengo que decirle, digamos, que en microbiología, ¿cierto? Que estudiamos los microorganismos, lo primero que uno tiene que estar seguro cuando inicia cualquier estudio, digamos, es que el aislado realmente esté aislado, ¿no? ¿Y de dónde saca uno el aislado? Por ejemplo, si estamos trabajando con patógenos, por decir algo, uno lo puede aislar desde el paciente enfermo, ¿ya? Pero todo el aislado va a tener que conllevar, ¿no es cierto?, tener una colonia, para que sea esa bacteria y no otra, ¿ya? Entonces, lo primero que uno tiene para trabajar con microorganismos es tener que aislarlo, ¿ya? Y al aislarlo, ¿sí?, uno le dice, ay, tengo un aislado, ¿ya? En inglés se dice isolate, ¿ya?
ese aislado significa que yo hice algo parecido a lo que les acabo de mostrar, o sea, llegué a una colonia. ¿Y desde dónde lo puedo sacar? Lo puedo sacar desde la tierra, lo puedo sacar desde el mar, lo puedo sacar desde un río, lo puedo sacar desde el intestino, ¿cierto? Desde el tracto respiratorio, de las heces, etc. ¿Ya? Entonces, dependiendo, digamos, de dónde yo vaya a hacer el aislado, lo único que tengo que tener es una placa, digamos, de Petri con un agar que me permita que ese aislado crezca, ¿no? Y tener entonces una colonia. Entonces ese es el primer punto. Vamos a trabajar con microorganismos, pero uno no trabaja con toda una mezcla de microorganismos. Eventualmente sí, digamos, cuando trabaja con la microbiota, etcétera, ahí puede ser. Pero cuando uno va a caracterizar una bacteria, va a trabajar entonces con un aislado. Y aquí, una vez que uno tiene un aislado, lo tiene que empezar a caracterizar. Por ejemplo, si yo quería ver una bacteria ambiental que degradara algún compuesto X, ¿ya? Y yo hago estos aislados, tomo una muestra de tierra y hay procedimientos para sacar la tierra, etcétera, y quedarse con lo que potencialmente podrían haber bacterias. Después de que yo ese aislado, ¿cierto? Lo tengo, ¿cierto? Ya lo tengo porque por eso se llama aislado, aislé algo. Yo la tengo que caracterizar, ¿cierto? Entonces, lo que uno hace, digamos, primero es repurificarlo. O sea, eso mismo que hice una vez, lo vuelvo a hacer para estar segura que efectivamente tengo una cosa. Entonces hago de nuevo otros pasos para colonias únicas. Y entonces lo tengo que empezar a caracterizar para distinguirlo de otros aislados. ¿Y cómo lo caracterizo? Fenotípicamente, por ejemplo, la forma de la colonia, ¿cierto? Hay formas que son redonditas, otras que son medias irregulares, otras que son rugosas, otras que son lisas, otras que son cremosas, otras que son opacas. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que yo hago, es mirarlo y decir el color, algunas tienen un color, otras tienen otro color. Y luego también le puedo hacer aislado, caracterización bioquímica, ¿ya? Entonces ahí eso lo van a hacer ustedes, aunque sea virtualmente, que uno lo crece en un determinado medio, crece y produce algún tipo de color, o no, en fin. Y eso, con eso, digamos, y también podría ser la genotípica, por ejemplo, secuenciar un RNA ribosomal, con eso yo lo identifico con estas características, pero además yo tengo que poner desde dónde lo tomé y la fecha. ¿Ah? Si lo tomé de un paciente, de qué hospital, qué fecha, etc. ¿Ya? Si lo tomé desde la muestra ambiental, cuándo, en qué lugar, desde dónde, y la fecha. Y con eso yo tengo una cepa que la tengo semi-caracterizada. ¿Ya? Y esto es importante porque, por ejemplo, cuando trabajamos con organismos patógenos, ¿cierto? Se aíslan desde un paciente y después esto uno lo puede convertir en cepa si hace toda esta caracterización. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ya, entonces seguimos. Este era un paréntesis porque es importante de que tengamos el concepto de lo que es una cepa, de un aislado y un clon. Y ahora vamos a entrar, digamos, en materia propiamente tal de la clase, que es cómo uno cuantifica el crecimiento bacteriano. Porque al inicio yo les había dicho, digamos, de que en microorganismos lo que uno hace básicamente es ver el aumento de individuos, ¿ya? Eventualmente uno podría decir, y tratar de hacerlo como lo hacemos con los organismos superiores, y decir, bueno, hagamos peso seco, ¿cierto? Es decir, crezcamos, por ejemplo, en un matraz un cierto volumen de bacterias, ¿cierto? Y después uno lo centrifuga, en el tubo donde se centrifugó, que lo había pesado previamente, seca ese precipitado y lo pesa, tiene un peso seco, digamos, la diferencia entre el tubo sin la bacteria y con la bacteria. Pero cuando uno hace este tipo de análisis requiere de volúmenes relativamente grandes, porque uno tiene que trabajar, para poder pesar, tiene que trabajar con muchas bacterias. Entonces es algo incómodo, pero que dependiendo el objetivo de lo que uno quiere hacer, si es una cosa de tipo industrial, uno lo hace. ¿Ya? Pero lo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio, no. Después hay métodos más sencillos, y eso es lo que ustedes van a conocer. Por ejemplo, hay un método óptico, ¿ya? En que hay que determinar la relación entre la masa celular y la densidad óptica, o entre el número de bacterias y la densidad óptica. Pero esto tiene un límite, ¿ya? Un límite que es la detección del instrumento.
Y este límite es más o menos 10 elevado a 7 células por ml. Ahora, ¿cuál es el método óptico o turbidimétrico? Es lo que, porque como yo les había dicho, lo que se ve es la turbidez, ¿cierto? Aquí uno tiene la luz que incide sobre, por ejemplo, el cultivo, donde uno tiene las partículas que vienen a ser los microorganismos, y lo que va a ocurrir entonces es que estas células, que serían estas redondelas, cuando pase la luz, la van a dispersar, y por lo tanto va a pasar una cierta parte de la luz, que es lo que va a registrar la fotocélula, ¿ya? O sea, la luz que no ha sido dispersada, y esto uno lo va a medir, ¿ya? Y esta medición, digamos, va a depender de la cantidad de células que haya acá. Y aquí, por ejemplo, está puesto, aquí hay un fotocolorímetro, esto nada más que para que lo sepan. Aquí esto uno lo puede medir por una medida de densidad óptica, o también hay un fotocolorímetro que es el CLED, ¿ya? En realidad lo que tiene es un filtro color y mide la luz que se transmite. Y si uno ve una curva de crecimiento en el tiempo, ¿cierto? Midiendo ya sea la densidad óptica o las unidades CLED, ¿ya? Lo que uno ve es que estas van aumentando en el tiempo. En ambos casos van aumentando en el tiempo. Pero, por ejemplo, aquí tenemos un organismo A y un organismo B, y vemos de que el organismo A crece con una cierta velocidad y el organismo B crece con otra velocidad. Lo cual también es una característica de los microorganismos. No todos crecen a la misma velocidad. Pero también nos damos cuenta que van a llegar a lo que se llama un plató, digamos, que va a dejar de crecer. Y nosotros también vamos a darnos cuenta que eso tiene que ver con la fase de crecimiento del microorganismo, y lo vamos a ver en unos pocos minutos más en la clase. Ahora, si uno quisiera esto homologarlo, digamos, por ejemplo, número de células, que es lo que nosotros hacemos habitualmente, o peso seco, en el caso que quisiéramos hacerlo con lo que dijimos al comienzo de la clase, lo que uno tiene que ver es que la medida de la densidad óptica, ¿cierto?, en función del número de células o del peso, sea lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, por un método X determiné esta densidad óptica, ¿ya?, y grafico cuál número de células es y lo voy haciendo en el tiempo, la curva de crecimiento, la medición que yo pueda hacer de esta curva de crecimiento solamente me va a valer en la medida de que esta proporción sea lineal, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan del curso de bioquímica, de la ley de Lambert-Beer, cuando ustedes hacen una curva de calibración, ustedes dicen, por ejemplo, si yo estoy midiendo algo que produce una sustancia coloreada, ¿ya?, y después eso yo lo quiero convertir, por ejemplo, a micromoles de algo producido por ml, y por la unidad de tiempo, en el caso que fuera una velocidad, me imagino que lo hicieron aunque fuera virtual en el curso de bioquímica, uno tiene que preocuparse, digamos, de que la curva de calibración sea lineal, y la medida de lo que yo estoy midiendo va a ser válida en tanto esté en la parte lineal de la curva. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este caso, la densidad óptica aquí va a ser perfectamente lineal hasta 0,4 y quizás hasta 0,5, pero ya digamos en 0,7 se me está desviando, ¿eh? Este es lo real, ¿ya? Lo que se desvía, lo rojo, y lo verde vendría a ser lo teórico, como debería ser si no se desviara. Entonces, si yo, por ejemplo, hice una medición de densidad óptica en 0,8, ¿ya?, que es la que está acá, la medición en realidad no corresponde bien, porque ya está desviada de la parte lineal, digamos, de la curva de calibración. Entonces, si yo quiero tener una medida que sea confiable, lo que yo debería hacer, cuando yo voy a medir 0,8, en realidad yo lo diluyo, por ejemplo, a la mitad, ¿ya? Entonces, el valor que me dé, diluido a la mitad, si yo lo quisiera poner en la misma curva, lo tendría que multiplicar por 2 para ver el verdadero, por así decirlo, ¿ya? Entonces, eso es una cosa muy importante, de que uno trabaje en el rango lineal de la curva de calibración que uno emplea para hacer cualquier medición. Y el otro digamos, limitante que tiene este método es que parte, digamos,
para medir de una cierta densidad óptica para arriba, digamos, uno puede medir, ¿ya? Pero eso significa que tiene que tener un cierto número de células por ml para arriba, ¿ya? Y por debajo de 10 elevado a 7 células por ml te da ruido, o sea, todo igual, ¿ya? Porque no hay sensibilidad más bajo. Y ahí eso no lo podemos arreglar, digamos, con la dilución, porque no podemos diluir, ¿ya? Tendríamos que concentrar en ese caso, cosa que a veces es bastante complicado. Bien. Y bueno, y la otra cosa para medir es el contar el número de células totales, esto por microscopía. Y al igual que el caso anterior, tampoco sirve para cultivos muy diluidos. ¿Y cómo uno cuenta? Usa una cámara que se llama de Petroff-Hauser, que lo que tiene es una grilla, que está acá, digamos, que en realidad es un cuadriculado que tiene una cierta dimensión. Entonces, si aquí está, digamos, este portaobjeto que tiene esta celda, digamos, este cuadriculado, esto tiene una altura, ¿cierto? Y esa altura es más o menos 0,02 milímetros, o sea, un 50avo de milímetro, ¿ya? Y ahí uno pone el cubreobjeto. Y por lo tanto, lo que uno mida lo va a medir hacia arriba en un volumen que va a tener, digamos, que la medición, digamos, de altura, por así decirlo, va a ser de 0,02 milímetros. Y el cuadriculado, por otro lado, tiene dimensiones, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, hay este cuadriculado, digamos, corresponde también a parte, digamos, de una grilla, digamos, que si uno tiene 5 de estos cuadrados para acá y 5 de estos cuadrados para acá, o sea, tiene 25 de estos cuadraditos, de este que está acá, más grande, eso le va a dar 1 milímetro cuadrado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo cuento acá estas células, que son 12, ¿ya? Que están en uno de estos cuadraditos, esto uno lo tiene que hacer varias veces, obviamente, aquí está hecho una vez, pero uno tiene que buscar diferentes campos en que uno hace un promedio, ¿cierto? Cuenta unos 5 de estos cuadraditos y hace un promedio de eso. Y entonces estos cuadrados, lo que salga, en este caso 12, los va a multiplicar por los cuadraditos que hay en 1 milímetro cuadrado, ¿ya? Que son 25, ¿ya? Y por otro lado, como uno tiene un volumen hacia arriba, que es de 0,02, que es un 50 de milímetro, entonces lo multiplica por 50. ¿Para qué? Para que esta medida le quede número de células por milímetro cúbico, ¿ya? Pero como uno no usa habitualmente en bacterias milímetro cúbico, sino que uno usa ml o centímetro cúbico, entonces uno multiplica por 1000. Entonces, aquí, por ejemplo, está hecho como para calcular que aquí estas 12 células, multiplicando por 25, por 50, y después por 10 elevado a 3, le va a dar el número de células por ml. Y finalmente hay un conteo de células viables que tiene que ver con las células que cuando uno las esparce con el rastrillo, dan lugar a colonias. Porque en este método de acá, ustedes aquí no pueden distinguir si la célula está viva o está muerta. Uno está contando células totales, ¿ya? Entonces, aquí, al no distinguir, uno dice simplemente es lo que hay, totales. Y al igual que el caso anterior, digamos, esto tiene una límite inferior, digamos. También no puedes contar cultivos que sean bajo 10 elevado a 7 células por ml, porque quedarían ninguna célula o muy poquita. Entonces, o uno concentra por centrifugación o emplea otro método, ¿ya? Y en realidad no le quedan muchos métodos a uno para emplear, pero uno que sí le da mucha sensibilidad, digamos, que puede contar hasta diluciones altísimas, es el conteo de células viables. Y el conteo de células viables tiene que ver con lo que yo les había mencionado, de cómo uno hace, digamos, esparciendo una alícuota sobre una placa de agar, y uno tiene que un cultivo de célula, ¿cierto? Que es la que va a contar, y uno hace lo que se denominan las diluciones seriadas. ¿Vale? Aquí está hecho todo con diluciones 1 en 10, para simplificar, pero uno en la práctica puede hacer una dilución 1 en 100 también. Sobre todo cuando los cultivos están muy diluidos, como para abreviar un poco tanta dilución.
Entonces, aquí está hecho de manera, digamos, de que es como es 1 en 10, 1 ml más 9 ml de cultivo, ¿ya? Esto se agita, se homogeniza, y de aquí se saca 1 ml nuevamente y se pone con 9 ml fresco, y por lo tanto de aquí a acá una dilución en 10, de aquí a acá otro en 10, ¿ya? Y así sucesivamente. Por lo tanto este día a la -1, día a la -2, a la -3, a la -4, a la -5, a la -6, ¿ya? Y después uno esparce, digamos, aquí está hecho de que se toma esto para simplificar el cálculo, pero en realidad uno nunca toma 1 ml para plaquear, uno toma 0,1 ml para plaquear, eso es lo estándar, tomar 0,1 ml para plaquear, ¿ya? Y con el rastrillo esparce la gota. Si uno toma 1 ml, es re difícil esparcir 1 ml en una placa convencional de agar, así que yo no es que no se pueda, pero habría que estar rastrillando y dejar que se absorba y todo lo demás. No lo recomiendo. Pero lo que se quiere ejemplificar acá es que cuando uno tiene una muestra muy concentrada son demasiadas colonias y no se pueden contar, pero cuando uno ya llega, por ejemplo, aquí a esta dilución, a la 10 elevado a menos 3, aquí cuentan 159 colonias. En la que vienen cuentan 17 y en la que viene cuentan 2. ¿Qué número le creo? Porque en el fondo aquí tengo 159, quiere decir que tengo 159 por 10 elevado a 3, porque es el factor de dilución, o sea, 1,59 por 10 elevado a 5, que es lo que está puesto aquí, ¿ya? Y generalmente este es el valor que uno escoge, porque este ya 17, que tenga una más o una menos, aumenta mucho el error, y este es apropiado, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, estas mediciones igual están súper buenas, o sea, están teóricamente muy buenas, porque están en el mismo orden de magnitud, ¿cierto? 159, o sea, para que hubiera sido perfecta habría tenido que ser 16 colonias, y generalmente aquí, si hubiera dicho esto 30 colonias, también habría sido un buen número, ¿ya? Porque está en el orden de magnitud. Y este también está en el orden de magnitud, porque este aquí o era una o era dos, ¿ya? Entonces, si uno escoge este número, esto habría sido 100 o 200, ¿ya? Y eso ya, se fijan, tiene como más error, por eso uno escoge este. Bien. Ahora, aquí están las expresiones matemáticas o vamos a comenzar a ver las expresiones matemáticas del crecimiento bacteriano. Porque el crecimiento bacteriano es un crecimiento exponencial. Nosotros aquí lo expresamos, por ejemplo, dependiendo del tamaño inicial de la población, ¿sí? Al tiempo cero, nosotros teníamos una población N0, por decir 2 elevado a 3 bacterias, ¿ya? Ese es el N0, ¿ya? Entonces, en la generación 1, ¿qué va a tener 1? La duplicación de esto. Por lo tanto, en la generación 1 va a tener 2 N0, ¿ya? En la generación 2 vamos a tener la duplicación de 2 N0. Por lo tanto, va a ser 2 por 2 N0, ¿ya? Es decir, 2 elevado a 2 N0. En la generación 3 vamos a tener 2 por 2 elevado a 2 N0, o sea, 2 elevado a 3 N0. O sea, esto está diciendo que es el crecimiento exponencial. Y por lo tanto, en la generación N vamos a tener 2 elevado a N N0. Y aquí está ejemplificado con un número. Por ejemplo, aquí el tiempo de duplicación es cada media hora. Está puesto en horas. A mí me gusta ponerlo en minutos, pero aquí está puesto en horas. Mientras uno sepa cuál es la unidad, está todo bien. Entonces, aquí a tiempo cero había una bacteria. A la media hora, 2 bacterias. A la hora, 4. A la hora y media, 8. Y así sucesivamente. Hasta que en la hora 10 había 1.048.576 bacterias. Esto si fuera absolutamente perfecto, obviamente. Ahora, ¿cómo grafica uno esto? Si uno quisiera graficar el crecimiento bacteriano. Y esta parte es importante porque es así como nosotros vamos a ver, digamos, en adelante las expresiones matemáticas que usamos para ver el crecimiento bacteriano. Si fuese una escala aritmética, que es la que está acá, ¿cierto? Si uno, mira, si la quisiera hasta la hora 5, que es lo que está puesto acá, más o menos, partiendo de 1, este sería 1, y aquí en la escala tendría que ser 1024, que es lo que está acá. Entonces, mientras más tiempo uno lo deje, esto aquí uno casi ni puede graficar, la escala no le da para discernir los puntos que van acá.
Entonces es bastante inconveniente. Y por lo tanto tampoco uno puede ver bien la cosa del crecimiento. Pero como esta es un crecimiento que es exponencial, digamos, si uno grafica el logaritmo, en este caso del número de células, lo que uno va a tener es una expresión matemática que lineariza, ¿cierto?, el crecimiento. Y lo más importante es que uno de esta pendiente, de esta curva, uno puede sacar lo que se llama la constante de crecimiento, que lo vamos a ver en un segundo más. Y la constante de crecimiento, dependiendo cómo sea la pendiente, es un índice con qué velocidad está creciendo, ¿cierto? Porque en el fondo esto es una velocidad, tiempo y el aumento del número de células. Y claro, ustedes ya saben inmediatamente, mientras más baja la pendiente, más lento el crecimiento, mientras más alta la pendiente, más rápido el crecimiento. Y aquí está, digamos, la expresión matemática que uno emplea para decidir, digamos, para calcular esa constante de crecimiento. Y tiene aquí la derivada del número de células en función del tiempo, es equivalente a una constante por el número de bacterias. Cuando esto se integra entre n0 y n, tiene de n a n, ¿cierto? Va a ser igual al integral entre el tiempo 0 y el tiempo t, k de t. Y si uno despeja esta integral, lo que le va a quedar aquí entonces, como esto es una adición, logaritmo natural de n entre n, 0 y n, va a ser igual a la constante por el tiempo entre el tiempo 0 y el tiempo t. Por lo tanto, digamos, cuando uno quiere ver, digamos, entre estos dos intervalos, es el logaritmo natural de n menos el logaritmo natural de n0, es k por t, y esto mismo se puede expresar como el cociente, como ustedes saben. Ahora, lo interesante de esto es que con esta expresión uno puede calcular el tiempo que es generacional, o sea, el tiempo en que se duplican las células. ¿Y cómo lo hace uno? Con el mismo truco que yo les decía al comienzo. Por ejemplo, si uno tiene tiene n0, ¿cuál es el tiempo que se tarda en llegar a 2n0? Y por lo tanto, esto es el logaritmo natural de 2n0 menos logaritmo natural de n0 igual a k por t. Pero aquí uno simplifica estos 2n0 y le queda logaritmo natural de 2 es igual a k por t. Y este t, ¿qué es lo que es? Este es el tiempo generacional, por lo tanto el tiempo generacional es logaritmo natural de 2 sobre k. ¿Ya? ¿Qué es esto que está acá? 0,69 sobre k. Y por lo tanto, ¿cierto? Si uno quiere calcular el tiempo generacional, uno tiene que saber esta constante, y esa constante la calcula de la pendiente de la curva que les mostré recién. Y aquí hay varios ejemplos, digamos, de pendientes y de curvas, en que, por ejemplo, aquí tenemos diferentes crecimientos, el crecimiento A, el crecimiento B, el crecimiento C, D y E. Y a simple vista nosotros vemos que A, B y C son exactamente la misma pendiente. O sea, si yo calculara entonces el tiempo generacional de este o de este, me tendría que salir el mismo tiempo generacional. Lo único que varía aquí es que si yo hago una prolongación al tiempo 0, es que el inóculo inicial del cual yo partí es diferente. Aquí hay más células y aquí hay menos células. ¿Ok? Pero aquí la velocidad de crecimiento es la misma. Aquí claramente uno ve que esta velocidad es bastante más chica, y en esta lo que uno ve es que no hay crecimiento, o sea, que no hay aumento del número de células. Por lo tanto, este cultivo que está acá no está creciendo. También uno se puede encontrar, digamos, con desviaciones de la curva, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay una aceleración en A, y en C hay una desaceleración o disminución de la velocidad de crecimiento. Y esto lo vamos a ver, digamos, que ocurre en algunas fases del crecimiento. A veces también uno puede, por cambio de medio, puede tener aceleración y puede tener esto. Y esto entonces nos lleva a que ¿cómo se llama? Podamos decir, digamos, si uno ve un crecimiento, digamos, bacteriano, que tiene fases, ¿ya? Y tiene, en este caso, esta curva de crecimiento presenta la fase lag, que es esta que está acá,
la fase exponencial de crecimiento, que es la que acabamos de ver, o sea, cuando siempre se está replicando, la fase estacionaria de crecimiento, cuando ya deja de crecer, que también algo vimos, y aquí hay una fase de muerte, en que empiezan a disminuir el número de individuos. Aquí se usaron dos maneras de medir. Se usó el logaritmo natural, el logaritmo base 10 de células viables, y aquí se usó la densidad óptica. Y obviamente, si ustedes se fijan, esta es una escala semilogarítmica. No está en una escala lineal, por eso que uno ve, digamos, que la parte de la fase exponencial es una línea recta. ¿Qué es lo que significa que hay una fase lag? Significa que, por ejemplo, cuando yo puse un inóculo aquí, algo pasó, digamos, de que estas células no pudieron partir inmediatamente a crecer en fase exponencial. Y eso suele pasar, por ejemplo, si yo tomo un cultivo desde la fase estacionaria, ¿ya?, y lo diluyo, generalmente me va a pasar eso. ¿Por qué? Porque en fase estacionaria ya no tengo más división de la bacteria, por lo tanto el número de ribosomas se disminuye, la síntesis de proteína queda bastante disminuida, el metabolismo queda bastante disminuido, la síntesis de ácido nucleico ya prácticamente no se produce. No quiere decir que no pasen cosas en fase estacionaria, ya vamos a ver, pero todo queda bastante disminuido, y por lo tanto, si yo sacara un cultivo de acá y lo diluyo, me va a tardar un tiempo, ¿cierto?, en que se aumente el número de ribosomas, en que empiezan a operar, digamos, la síntesis de ácido nucleico, ácidos grasos, en fin, todo el metabolismo, y ese tiempo que hay, y que empiece a crecer la célula para que se pueda dividir, porque cuando quedan en fase estacionaria quedan más chiquititas porque quedan como recién divididas. Todo eso va a tomar un tiempo, y ese es lo que se llama la fase lag. ¿Ya? También pudiera ser que si yo ahora sacara, por ejemplo, de acá, ¿ya?, y lo diluyo exactamente del mismo medio, si yo saco de un cultivo de fase exponencial y lo diluyo en el mismo medio, lo más posible es que yo no voy a tener esta fase lag. Yo voy a tener que inmediatamente va a empezar a crecer con la misma pendiente. Entonces, la fase lag es una fase que puede o que no puede existir dependiendo de cómo yo haga el experimento. La fase exponencial ya la dijimos, donde están activamente dividiéndose. ¿Hasta qué? ¿Cuándo? ¿Hasta qué cuánto? Hasta que, por ejemplo, empieza a agotarse un nutriente. ¿Ya? Entonces, empieza aquí se fijan en desaceleración, eso que mostramos, desacelera. Y hasta que ya se le agotó el nutriente, deja de crecer. Esa es una posibilidad. La otra, por el tipo de metabolismo, puede, por ejemplo, que se acidifique este medio. Y eso también es un inhibidor para que siga creciendo. O a veces la propia bacteria produce una toxina que se empieza a acumular y también produce inhibición de crecimiento. Y también puede ser simplemente porque, aunque uno le ponga de todo y trate de que no se le agote nada, igual al final es como un impedimento físico, puede crecer hasta cierto punto, ¿no? Pasada cierta densidad ya tampoco va a poder crecer. Llega a la fase estacionaria, que es una condición de estrés, digamos, porque si entró a fase estacionaria es porque algo se agotó o algo se acidificó. Se activan genes de fase estacionaria, mediados, digamos, por un factor sigma de activación de genes de fase estacionaria, y esto se mantiene hasta cierto punto. Hasta cierto punto, dependiendo cómo uno mantenga esto, hasta que las células empiezan a morirse. Y aquí es lo que se llama la fase de muerte. Entonces, aguanta un cierto periodo en fase estacionaria, dependiendo de las condiciones, y luego empieza a morir. ¿Alguna pregunta o algo hasta aquí? Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Pero Sí, no sé si me está sobre la diapositiva anterior. ¿Sobre esto? Ya. Sí, lo que pasa No es que no sé si lo te habrá... veo para saber con quién estoy hablando. Voy a activar la cámara. Un segundo. Déjame ver si puedo hacer esto. Se ve ahí, creo, ¿no? Espérate, que yo quería, que delante lo dejé puesto mis participantes. Ahí ya lo vi.
Sí, profe. Dime. No sé si ando muy peinado o no, la verdad. Ah, no, ahora sí, Manuel. Ya, dale, Manuel. Me gusta Profe, saber. lo que pasa es que tengo una duda sobre, no sé si lo habrá mencionado, quizás no lo escuché, pero cuando se refiere a la imagen se refiere a la densidad óptica y al conteo viable, Sí, la densidad óptica en la parte estacionaria, se refiere que en ese momento se tiene que tomar la muestra para que se haga una densidad óptica o un conteo viable. perfecto. Exactamente eso, Manuel. Ya. Lo que uno hace, digamos, por ejemplo, qué bueno que me lo preguntaste porque así lo van a hacer, entre paréntesis, virtualmente, sí. ¿No? Uno tiene, por ejemplo, tú en un tubo es un cultivo de noche, o en un matraz es un cultivo de noche. Después tiene el matraz donde va a ser la dilución, porque aquí para partir uno tiene que hacer una dilución. Lo que yo decía en la inoculación, uno hace una dilución. ¿Ya? Por ejemplo, uno en 100 o uno en 1000, ¿ya? Dependiendo. Entonces tú diluyes y ese es tu tiempo cero. Ahí tú mides. ¿Ya? Entonces después de, por ejemplo, 20 minutos sacas una alícuota. Esa alícuota le vuelves a medir la densidad óptica, pero también sacas, si estás haciendo el conteo de células viables, también sacas una alícuota que la diluyes varias veces, ¿ya? Y plaqueas, y eso sí, esta medición la vas teniendo inmediatamente. Esto es lo que se esperaba que hicieran alguna vez en persona, esto es lo que ustedes hacían en persona antes. Iban sacando una alícuota y midiendo la densidad óptica y haciendo esta curva. ¿Ya? Pero también a su vez sacaban otra alícuota, la diluían y plaqueaban para hacer el conteo de células viables, y eso tenía que esperar 24 horas para tener el resultado. Entonces tú sacas, por ejemplo, hace cada 20 minutos vas sacando la alícuota y de esa manera tú puedes ir construyendo esta curva. ¿Te quedó claro, Manuel? Me quedó claro, profe. Ya. Cualquier cosa, Gracias. me encanta que me interrumpan, así que no hay problema. Claro, operacionalmente se hace así. Ahora, a veces uno quiere calcular el tiempo lag, ¿cierto? Porque es el tiempo que se va a demorar en partir el crecimiento exponencial, en buenas cuentas. Y para ello lo que se hace simplemente es lo siguiente. Uno extrapola, digamos, o sea, hace una paralela por encima de la fase exponencial, por un lado, que es así, y por otro lado, se fija que aquí iba, y también la tangente, ¿cierto?, a la parte de la fase lag, y el punto donde cruza, ¿cierto?, ese punto va a ser de aquí hasta acá el tiempo de la fase lag. Esto, no sé si se fijan como las curvas de titulación. Intuitivamente, además, uno lo saca bastante bien. Pero tengo que decir algo. Bueno, acá, si ustedes se fijan, se usaron dos métodos diferentes para medir, pero lo que es la fase exponencial, digamos, la pendiente, ¿cómo tiene que ser? Idéntica. Porque es irrelevante si yo estoy usando el método de la turbidimétrico para medir o si estoy usando el conteo de células viables. Yo no tengo por qué tener, si está creciéndose, duplicándose activamente la célula en este periodo, la pendiente debería ser idéntica. ¿Ya? No debe variar, digamos, dependiendo del método que uno use. Ahora, claro, aquí según la escala uno tiene una cosa aquí que puede ser más arriba o más abajo. Yo también podría adecuar la escala para que me quedara sobrepuesta, ¿cierto? Y aquí también, uno cambia la escala dependiendo de lo que use, le va a quedar más cerca o más lejos. Pero, a lo que iba con esta yo, es que uno puede encontrar algunas cosas que son artefactuales. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos una curva, está en fase exponencial, bueno, deberían ser perfectamente paralelas, ¿eh? No quedó perfectamente paralela, pero esto debería ser perfectamente paralela con esto porque la pendiente debería ser idéntica. Aquí lo que está en rojo es conteo de células viables, ¿ya? Y lo que está aquí en azul oscuro, negro, es lo que es la densidad óptica. Pero yo les había mencionado cosas. Lo que les había mencionado era, primero, que uno para poder medir densidad óptica bacteriana tiene que tener por sobre 10 elevado a 7 células por ml, por sobre, bien por sobre, tiene que tener como 5 por 10 elevado a 7 para empezar a tener una medida más o menos buena. Y por lo tanto, si yo tengo un número inferior a ese, o alrededor de ese, lo que yo voy a tener en las primeras mediciones
si yo, por ejemplo, tuviera 5 por 10 elevado a 5 células, ¿ya? Y voy y mido la densidad óptica, me va a dar lo que es el basal, ¿cierto? Como el ruido. Después, si tengo 10 elevado a 6 células, me va a seguir dándole el ruido. Si tengo 10 elevado a 7 células, me va a seguir dándole el ruido. Cuando ya tenga 5 por 10 elevado a 7 células, ya me va a empezar a subir un poquitito, ¿ya? Y ya cuando tenga 10 elevado a 8, ya voy a tener un buen número y así sucesivamente, ¿ya? Pero no es el caso cuando yo estoy midiendo el conteo de células viables, porque teóricamente yo podría tener, si yo tengo, imagínate, si tengo, de acuerdo al esquema que vimos, si tengo 100 células, ¿cierto? En una placa, ¿cierto? Quiere decir que tengo 10 elevado a 2 células si estoy haciendo todo con un ml, pero podría ser, es tan sensible, digamos, que podría ser hasta que yo, ya con 100 células que yo tenga, ya la voy a empezar a ver perfectamente por ese método. Y esto, que estoy hablando de 10 elevado a 7 para arriba, o sea, tengo como 5 órdenes de magnitud, incluso 6 si me apuran, de más sensibilidad con este método, ¿ya? Por lo tanto, la fase lag, ¿ya? La fase lag, si yo hago una dilución en que me va a quedar por debajo, ¿ya? Para iniciar el cultivo, que me va a quedar por debajo de las 10 elevado a 7 células por ml, yo la fase lag no la puedo medir en realidad con la densidad óptica, ¿no? Porque yo puedo ver esta cosa, que es lo que está acá, que es artefactual. Esto va a estar siempre en el ruido, en el ruido, en el ruido, y recién voy a empezar a ver cuando ya me sobrepase esto. Pero con el conteo de células viables yo sí puedo determinar la fase lag. Entonces, hay cosas que uno tiene que fijarse bien cuando hace el experimento, ¿cierto? Para hacer fase lag, si yo quiero determinar fase lag, tengo que usar conteo de células viables, no me sirve. La densidad óptica, a no ser que yo esté haciendo una dilución muy baja y tampoco, de modo que me quede por sobre 10 elevado a 7, y a veces cuando uno hace una dilución tan baja tampoco es muy recomendable, ¿no? Pero esa sería la salvedad, digamos. Estas pendientes deberían ser iguales, de acuerdo a lo que yo dije, y después viene la fase estacionaria, y que en realidad no hay crecimiento, y después viene la fase de muerte, ¿ya? Y esta fase de muerte, yo aquí con las células viables veo que se me mueren, pero con las células medidas a través de densidad óptica, yo podría encontrarme con que esto se mantiene, porque puede haber muerte de las células sin que haya lisis. Eso pasa, no es algo raro, pasa, que a veces las células están muertas, pero no se han lisado. Y por lo tanto, yo aquí no puedo decir dónde empezó la fase de muerte, no puedo distinguir la fase estacionaria de la fase de muerte con este método. La única manera segura de hacerlo es con el método del conteo de células viables. Entonces, si ustedes se fijan, cuando uno hace el análisis de una curva, digamos, de crecimiento con todas sus fases, uno tiene que tener cuidado en el análisis de la fase lag, dependiendo del método que uno emplea, y el de la fase de muerte. ¿Ok? ¿Queda claro? Bien. Una cosa que yo quería mencionarles, digamos, es que en la fase, digamos, cuando uno hace un crecimiento bacteriano, uno puede hacerlo en que le ponga de todo y mucho, ¿ya? De todos los nutrientes y mucho. Incluso ustedes van a ver de que una de los caldos preferidos para crecer en bacterias, digamos, es lo que se llama el LB, Luria Broth, ¿ya? Que tiene de todo, tiene extracto de levadura, tiene triptona, tiene sales, en fin. Pero a veces uno necesita crecer las bacterias en medios definidos, que se llaman, que es un medio mínimo en que uno le va suplementando cosas, ¿ya? Entre las cosas que le suplementa, fuentes de carbono, ¿sí? O cuando requieren, como en este caso, un aminoácido. ¿Sí? Y lo interesante, digamos, que uno puede determinar, digamos, la dependencia, digamos, puede ser una especie de aquí, esto parece casi como una función de saturación, digamos, usando diferentes cantidades de glucosa, por ejemplo, y midiendo la velocidad de crecimiento. Y uno se da cuenta, digamos, que a medida que aumenta la cantidad de glucosa,
crece más rápido, ¿vale? Hasta que alcanza el plató porque ya le puso la suficientemente glucosa para que glucosa no sea la limitante del crecimiento, ¿ya? Entonces habitualmente uno le gusta cuando quiere que crezca algo súper bien, le pone concentraciones que deben estar por acá, ¿ya? Lo más grande posible. Pero en ocasiones, que una de ellas la voy a mencionar más adelante, uno necesita que la velocidad de crecimiento esté subóptima, porque cuando uno tiene una velocidad subóptima, uno puede de alguna manera calibrar esa velocidad, o sea, hacer que, no calibrar, sino que tener control de la velocidad, ¿cierto? Yo no quiero que esté creciendo tan sin restricciones, porque entonces para hacer un experimento yo necesito que tenga una cierta velocidad que yo pueda controlar. Entonces, esto sirve para, digamos, este tipo de estudios sirven para esto, ¿cierto? Y también aquí hay uno hecho con un aminoácido. También ocurre, digamos, de que, por ejemplo, si uno tiene estaba creciendo Escherichia coli en una determinada fuente de carbono, ¿ya? Y uno, por ejemplo, la cambia a una determinada fuente de carbono, como podría ser lactosa, vamos a ver inmediatamente el operón LAC, la célula no tiene, ya vamos a ver por qué, no tiene, digamos, las enzimas necesarias para degradar la lactosa en el mismo minuto, digamos. Entonces, lo que ocurre es que si uno, por ejemplo, le agrega lactosa, ¿ya? Y esa va a ser la fuente de carbono que va a utilizar para crecer, lo que va a ocurrir, digamos, es que se va a inducir el sistema de la lactosa, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto? Que se van a expresar los genes que transportan la lactosa hacia el interior de la célula y también se va a expresar el gen que expresa la enzima beta-galactosidasa, que es la que desdobla la la lactosa en un azúcar que es monomérico, ¿ya? Entonces, y esto tiene un tiempo, ¿sí? Tiene un tiempo desde que uno añadió la lactosa hasta que empezó a expresarse y poder crecer. Y esta es una introducción, digamos, lo que acabo de decir, para comentar lo que se llama el crecimiento diauxico, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo Escherichia coli, ¿ya? Y lo crezco con dos fuentes de carbono. Uno a priori pensaría, mira, va a ocupar cualquiera de las dos, ¿ya? Y la fuente de carbono que yo estoy usando es glucosa y lactosa, ¿ya? Si ustedes se recuerdan del operón LAC, ¿ya? Cuando uno pone lactosa, lo que hace es inactivar al represor, ¿cierto? Porque el represor es activo en tanto no esté lactosa unido al represor. Y uno sospecharía, digamos, de que debería crecer tanto usando glucosa como fuente de carbono como lactosa. Pero uno se encuentra con que no es así. Lo que ocurre es que las células van a crecer hasta que se agote la glucosa, y una vez que se agota la glucosa, recién empieza a usar la lactosa como fuente de carbono, ¿ya? Que es lo que está aquí en verde. Y este crecimiento que es como esto y después esto que sigue hasta que alcanza otra fase estacionaria, como otra fase estacionaria aquí, se llama crecimiento diáuxico, ¿ya? Y aquí, bueno, está representado lo que yo les mencionaba, digamos, de que no hay expresión de la beta-galactosidasa hasta que no se agota la glucosa. Cuando recién se agota la glucosa, ahí empieza a expresar la beta-galactosidasa para ocupar la lactosa como fuente de carbono, ¿ya? Y ese crecimiento diáuxico se explica por lo siguiente, que hay otro proceso que está mediando, que se llama lo que se denomina la represión catabólica. En un comienzo se le dijo, mira, represión catabólica, la glucosa de alguna manera reprime la expresión del operón LAC, ¿ya? Se le quedó con ese nombre, pero en realidad no es represión, sino que falta de activación, que se lo voy a comentar inmediatamente. Como les mencionaba, si este es el operón LAC, y LAC Z es la beta-galactosidasa, y la Q es la permeasa, que son las que nos importan en este minuto, ¿cierto? Esta es la que es el transportador de la lactosa, y esta es la enzima, digamos, que degrada la lactosa. Hay un sitio operador donde está unido la molécula represora, que es la Q, y por lo tanto esto va a estar siempre reprimido a no ser que haya lactosa. Y cuando hay lactosa, esto se reprime y por lo tanto se expresa el operón LAC. Entonces, ustedes me dicen, está regio, pues justamente entonces, ¿por qué hay crecimiento diáuxico? Porque si ya tiene lactosa, esto debería estar reprimido y por lo tanto debería estar ocupando también glucosa como lactosa. El problema es que este no es toda la película. La película es que el promotor del operón LAC es un promotor que es bastante malo como promotor, y para que funcione requiere de un activador.
¿Y cuál es el activador? El activador es la proteína CRP que une AMP cíclico para que sea activa. Entonces esta proteína, cuando está unida a este sitio, digamos, que es reactivador, ahí recién, cuando se une a la RNA polimerasa, va a ser muy productivo, ¿ya? Muy productivo, y va a hacer mucha expresión del operon LAC. De hecho, se usa mucho el promotor del operon LAC para expresar genes, pero lo que tiene es una mutación aquí, que lo hace independiente de esta activación. Una mutación promotora. Entonces, ¿pero qué tendrá que ver la glucosa entonces con esta activación? Lo que tiene que ver es que en AMP cíclico se requiere que esté en una cierta cantidad para que se una aquí a esta proteína activadora, que es CRP, y por lo tanto, como ustedes se recordarán del curso de bioquímica, cuando los niveles de glucosa son altos en la célula, casi no hay AMP cíclico, ¿ya? Y en tanto que cuando los niveles de glucosa son bajos, el AMP cíclico se sintetiza, ¿cierto? Tiene esa regulación de esa manera, y por lo tanto, no es que haya represión, sino que lo que hay es falta de activación. Y por eso entonces se produce el crecimiento diáxico. Profe, una consulta, ¿Sí? ¿eso sucede solamente como en el cambio de glucosa a lactosa o puede ser como simplemente diferentes fuentes energéticas? En el crecimiento diáxico digamos, es justamente se produce por este tipo de fenómenos, ¿cierto? Por ejemplo, no es solamente la lactosa y la glucosa, hay otros azúcares también que pueden ser activados por esto, pero no cualquier azúcar, ¿cierto? Es la glucosa, ¿ya? O sea, para que haya crecimiento diáxico, ¿cierto? Tiene que tener, digamos, en el caso de la glucosa, tiene que bajar la glucosa para que se pueda aprovechar la lactosa. No puede ser cualquier azúcar. A ver, si te puedo si me explica un poco más tu duda, para ver, ¿era eso? O ¿No, sea, ¿no era algo más sí, específico? como glucosa y lactosa, solamente podría ser glucosa y otro azúcar, o puede ser dos azúcares cualquiera. No. Tiene que haber represión, lo que se llama, tiene que haber activación por AMP cíclico. Para la glucosa podría ser otro azúcar que también requiriera, digamos, el sistema de activación de AMP cíclico. En este momento no me acuerdo de otro, pero es esta cosa que si tienes alto glucosa, tienes que esperar a que se agote glucosa para seguir con el siguiente azúcar. ¿Ya? Ay, gracias. Ya, ahora, lo que sí es importante, que es glucosa, ¿cierto? No va a ser al revés, que se agote la lactosa para que ocupe glucosa. Si es algo que está mediado por AMP cíclico, el crecimiento diáxico, va a ser en el orden que yo te diga, es el que te estoy diciendo, ¿no? Es decir, si se requiere activación por AMP cíclico de la proteína para que se exprese el operón en cuestión, tiene que bajar la glucosa, y por lo tanto tiene que desaparecer la glucosa. Entonces el orden es ese. Primero se tiene que agotar glucosa para que se ocupe el segundo azúcar, que está, en este caso, digamos, activado por una proteína que requiere de AMP cíclico. ¿Sí? Sí, gracias. Ya. Profe, ¿Sí? ¿eso significa que si agregáramos glucosa después, no se vería una diferencia en la curva, o no? Como que no se podría distinguir, como nota cuando falta glucosa, que se ve como esta meseta. Ah, ya. Por ejemplo, el experimento que tú dijeras, mira, aquí, para decir, esto fue crecido con lactosa, ¿cierto? Y después, cuando ya le quedaba poca lactosa, yo le eché glucosa. ¿A eso te refieres? Claro. Sí, en ese caso uno vería, no sé, uno vería que seguiría, no haría esta cosa diáusica, desde luego, pero lo que uno pudiera ver es que a lo mejor hay un cambio en la pendiente de la curva, Ah, claro. ¿ya? Porque no es lo mismo crecer con una fuente de carbono que con otra, ¿cierto? Porque dependiendo de la cantidad que uno le ponga. Si lo tiene a todo dar, puede que no haya cambio en la pendiente. Si le puso mucho y no es limitante de nada, ¿ya? Está en una condición en que no hay limitante, puede que la pendiente sea la misma. Pero dependiendo de lo que le pongas, tú puedes tener una variación en la pendiente. Ya, sí, entiendo. Muchas gracias. Pero no va a producirse esto, ¿cierto? Ya.
Bien, y otra cosa, por ejemplo, porque ya vimos aquí, que depende, ¿de qué depende el crecimiento? ¿Ya? Depende, digamos, de la fuente de carbono, de la cantidad de lo que uno le ponga, ¿cierto? Eso puede variar la pendiente. Y hay otra cosa que no es del oxígeno, que no lo he mencionado, pero que lo vamos a ver en la clase que viene, ¿cierto? Dependiendo del tipo de bacteria, el grado de oxigenación, también va a incidir en la pendiente, digamos, de la curva de crecimiento. Pero también otra cosa que es importante que tengan en cuenta es la temperatura, que ustedes yo creo que sí intuitivamente ya lo conocen, que a temperaturas bajas lo que uno tiene son crecimientos muy pocos, digamos, porque claro, ahí hay más problemas con la gelificación de la membrana o los procesos de transporte, también toda la actividad metabólica es mucho más baja, ¿cierto? Porque las reacciones enzimáticas son más lentas, ¿se acuerdan del curso de bioquímica? Y a medida que uno empieza a aumentar la temperatura, ¿cierto? Lo que uno empieza a ver es que empieza a aumentar la velocidad de crecimiento. Y aumenta, digamos, hasta tener un óptimo, que suele ser 37 grados para Escherichia coli, ¿ya? Y se puede mantener hasta, yo creo que unos 40 grados, entonces después de 42, 43, 40, o 40 y algo grados, ya no le gusta nada y las células simplemente dejan de crecer. Y bueno, viene todo el estrés térmico y se pueden morir también, dependiendo de la temperatura, aquí también puede haber muerte. Entonces, uno ve esta curva, digamos, que, por ejemplo, aquí supongamos que este es para una mesófila, ¿ya? Si uno hiciera para una cicrófila, esto estaría desplazado hacia acá, más hacia el frío, porque las bacterias cicrófilas les gusta crecer en frío, y una termófila está desplazada hacia acá porque le gusta crecer a temperaturas más óptimas, ¿no? Pero esta es una caracterización que uno puede hacer para las velocidades de crecimiento a diferentes temperaturas, digamos, de una bacteria X, ¿ya? Con lo que yo les digo, entonces, uno ya tiene una idea más o menos de que para crecer uno puede tener condiciones bastante definidas, digamos, que van a incidir en la constante crecimiento de la bacteria, ¿no? Pero también existe otra manera de crecerlo, y es que tener siempre un cultivo en fase exponencial de crecimiento. Existe un dispositivo, ¿cierto?, que se llama quimiostato, que permite mantener constantemente a un cultivo en fase estacional, perdón, en fase exponencial de crecimiento. Porque si lo hacemos en un matraz, ya vimos, va a pasar por todas las fases, ¿cierto? O eventualmente, digamos, si uno lo deja mucho, pasa por todas las fases. Pero sobre todo por aplicaciones biotecnológicas o aplicaciones industriales, a veces uno requiere tener un cultivo que esté en permanente fase exponencial de crecimiento. Y eso se logra con este aparato que se llama quimiostato. Y lo que se tiene aquí, ¿cierto?, es el cultivo, que esto que está en café, es el cultivo que está creciendo, el cual uno le tiene que mantener una oxigenación constante, ¿cierto? Aquí un burbujeo. Aquí falta, pero generalmente una agitación constante. Podríamos incluir aquí una varillita o un agitador aquí, de modo que esto, a pesar que con el burbujeo también se agita un poco. Y para que esto se mantenga siempre en fase exponencial, lo que se hace es agregar medio de cultivo, ¿cierto?, cuyo flujo está regulado por una válvula, y drenar el mismo volumen de lo que yo agrego, ¿cierto?, a través de esta otra, ¿cierto?, conexión. Porque, por ejemplo, cuando yo le echo aquí a un cierto flujo, y esto sube de nivel, aquí me va a bajar, digamos, todo lo que sobró de volumen me va a salir por acá. Y lo que me va a salir es el cultivo. Entonces, supongamos que este cultivo está, y aquí, para yo tener un buen control de la velocidad de crecimiento de este cultivo, porque yo aquí voy a hacer algo que les voy a mencionar, para mantenerlo en fase exponencial lo tengo que diluir acorde a cómo va creciendo. Aquí me conviene tener una condición subóptima de crecimiento, ¿ya? Lo que yo les decía, poner un poco menos de algún elemento esencial para que yo lo tenga bastante bien creciendo, pero subóptima, de modo que yo tenga un tiempo generacional que lo tenga bastante controlado, entre comillas, por así decirlo. Entonces, si por ejemplo este cultivo se tarda media hora en duplicarse, si yo lo quiero dejar en la misma concentración celular, ¿cierto?, todo el tiempo, en media hora yo debería diluirlo, ¿cierto?, por un factor de 2.
¿cierto? Porque si en media hora se duplica, si yo lo diluyo por un factor de 2, o sea, le echo el mismo volumen en media hora, yo aquí lo voy a tener, al cabo de la media hora va a estar el mismo número de células. Y eso se logra mediante esto, ¿cierto? Yo la válvula, ¿cierto? La seteo para que me lo diluya, si esto se demora media hora, en media hora me pasa exactamente este volumen que está acá, ¿no? Para diluirlo al doble, ¿cierto? Y por otro lado, ese doble que me sobra me va a salir por acá. ¿No? Y así yo lo puedo mantener por bastante tiempo, pero no es para siempre, porque cualquier segundo que yo me haya equivocado en calcular el tiempo generacional, o seteado aquí la válvula, ¿cierto? Cualquier segundo, cualquier minuto o medio minuto se me va a ir sumando en el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque supongamos de que yo hagamos un experimento en que yo se me seteé mal esto y le estoy echando a una velocidad más grande, digamos, que si esto tenía un tiempo de duplicación de media hora, y yo aquí se me fue y la válvula me falló y le eché, para duplicar, se me pasó la mano y estoy echándole, qué sé yo, mucho más volumen que este en media hora. ¿Mm? Lo que me va a pasar es que yo voy a empezar a diluir este cultivo. A la media hora ya no va a estar exactamente a la mitad, sino que a tener un poquitito menos. Y si esto yo lo estoy haciendo continuamente en el tiempo, lo que me va a pasar es de que eventualmente, después de muchas generaciones, lo voy a diluir tantas veces que esto se me va a lavar y al final no voy a tener cultivo bacteriano. ¿Mm? Si por el contrario me equivoco y en vez de agregarle el mismo volumen, ¿no? En media hora le agrego bastante menos, lo que me va a pasar es que esto ya a la media hora no va a estar diluido exactamente a la mitad, sino que va a tener un poco más de células que la que tenía hace media hora, y así sucesivamente hasta que con el tiempo esto va a alcanzar la fase estacionaria. Entonces lo que ocurre con el quimostato es que si te fijas, como uno estaba hablando, estamos hablando de millones de bacterias, claro que uno al setearlos, aunque sea con unos pocos segundos, digamos, que no correspondan, en el fenómeno de dilución se van a ir acumulando en el tiempo. Y que mientras más chico, más tiempo va a estar el quinostato funcionando como debe, pero al final de muchas generaciones igual me puede pasar la cuenta cualquier error chiquitito, digamos, que uno tiene en las válvulas. Y con esto voy a terminar la clase, que es lo que es el crecimiento sincrónico. Cuando veíamos las curvas de crecimiento, ¿cierto? Ya sea las curvas, ¿cómo se llama? La expresión logarítmica o la expresión directa, ¿cierto? Que era aritmética, ¿sí? Lo que tenemos es un continuo, porque tenemos millones de bacterias, primero. Tenemos millones de bacterias, las que se están duplicando cada media hora, supongamos que sea media hora, ¿ya? Pero claro, no quiere decir que todas, ¿cierto? Las tantos millones de bacterias al segundo uno estén recién divididas y que a la media hora estén todas dividiéndose. Lo que pasa es de que de todas esas millones de bacterias, una va a estar recién dividida, otras van a estar por dividirse, las otras les falta mucho para dividirse, digamos, en toda la gama que te puede representar tantas millones de bacterias. O sea, y eso, por eso que cuando uno hace una curva de crecimiento lo que le da es un continuo, ¿cierto? Así exponencial, ¿ya? Pero hay una manera de que uno pueda sincronizarla. ¿Sí? Por ejemplo, yo capturo, por algún método, que se los voy a explicar cuando explique el ciclo celular, capturo las que se acaban de dividir, hace un segundo atrás. Capturo esas y las pongo aquí. ¿Sí? Y por lo tanto, esas no se van a dividir como las recién capturé, ¿cierto? Están recién divididas hace un segundo. Si yo las dejo, no se van a dividir hasta dentro de media hora, ¿ya? Y en media hora se van a dividir, ¿ya? Y después van a volver a hacer esto, van a volver a estar la otra media hora y así sucesivamente. Pero claro, la sincronía se empieza a perder después de la segunda, tercera generación, ¿cierto? Porque ellos empiezan a desordenar, algunas se van a demorar, porque eso pasa, ¿no? Digamos, uno dice, el tiempo generacional es media hora, pero claro, algunas se demoran 29 minutos, otras 31, otras 28, otras 33, y así, digamos, porque cada una tiene su personalidad, no todas van a estar exactamente a la media hora. Entonces, lo que uno tiene es un promedio cuando hace un cálculo,
¿ya? Y por lo tanto, uno puede sincronizar, ¿ya? Y logra esa sincronía, pero la logra por un tiempo acotado de generación. Y este método, digamos, de tener un cultivo sincrónico, que es bastante complejo, sirve para estudiar el ciclo celular, porque ahí sí que me interesa, digamos, si yo quiero estudiar el ciclo celular de la bacteria, necesito saber cuándo se inicia la replicación del DNA, cuándo termina, cuándo se divide, etc. Y eso lo vamos a ver ya en varias clases más, no es muy pronto. Y bueno, con eso yo termino la clase, así que ahora si tienen dudas o consultas, las recojo. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Ya. De todas maneras, como ustedes saben, queridos estudiantes, el día viernes yo voy a traer esta presentación. Si alguien la revisa y encuentra que le falta, que no entendió algo, con todo agrado contestamos las preguntas que tengan dudas. Así que no esta es la última oportunidad para preguntar esto, sino que el viernes la sesión de discusión, puedo decir, recomiendo echar un vistacito, si hay algo que no les quedó claro, aprovechen ahí el viernes entonces de ¿cómo se llama? De preguntar sus dudas. Profe, ¿Sí? una pregunta como nada que ver. El profe Giuliani quedó como le faltó un poco de clase que pasar. ¿Cómo qué va a pasar con eso? Ah, no lo sé. Ya, no lo sé. Yo me pasé unos minutos, pero preferí que no me faltara, porque después... Mira, es complejo, te digo una cosa, es complejo ajustarse al 45 minutos a algo que antes hacíamos en 1 hora y media. Entonces, a veces, desgraciadamente, nos da un poco problema eso. Por eso también estamos con las sesiones de discusión. ¿Por qué? Porque se dan menos explicaciones. ¿Te fijas? Entonces, al dar menos explicaciones, pueden que salgan más dudas después y eso lo compensamos con la clase de discusión, con las sesiones de discusión. Yo le puedo preguntar a Nicolás cómo lo van a hacer, o si después de él va a hacer alguna sesión extra para ponerse de acuerdo con ustedes, no lo sé. O quizás lo que puede hacer él le toca hacer clase la próxima semana también, en algún minuto. Entonces, a lo mejor ahí va a tomar un tiempo para terminar su clase. Ok, gracias. Ya. Ok. ¿Profe? Profe, ¿Sí? Dígame. lo otro Ahí que lo- podría hacer es que el profesor grabe la clase y de ahí la suba. Lucía, no sé si se puede, porque nos están pidiendo de que tratemos de hacer todo en tiempo real. Pero yo creo que, bueno, si nosotros acordamos y ustedes lo quieren, yo creo que todo es conversable. Yo prefiero que ustedes tengan el material, como sea, digamos, y hacerlo y quizá en algún momento, cuando sobre tiempo para la discusión, por ejemplo, porque puede que el día viernes hagamos la sesión de discusión y puede que en esa sesión de discusión no ocupemos todo el tiempo y ahí a lo mejor se puede terminar de pasar lo que él quiera. ¿Ya? Gracias, profe. Y la otra cosa es que de repente, digamos, entre nosotros, porque aquí se trata de que ustedes aprendan, no se trata de ninguna otra cosa, que si hay cosas que realmente necesitan un reforzamiento, bueno, buscar el horario para hacerlo, ¿te fijas? Y si ustedes me dicen, ¿sabe qué? Igual preferimos que nos dé un material adicional grabado, yo creo que también nosotros podríamos hacerlo, ¿por qué no? Yo por mi parte no tengo ningún problema. Si específicamente nos piden, mire esto, explíquenlo un poco mejor, ¿ya? Y súbalo como un material suplementario, yo encantada, no tengo ningún problema. Así que yo creo Gracias, que profe. todas esas cosas las podemos conversar. Todo eso se puede conversar, digamos. Y yo creo que, fíjate que el momento de la discusión es un buen momento para conversar, porque estamos discutiendo, pero también estamos discutiendo cómo va el curso, cómo va funcionando, y si hay cosas que ustedes piensan de que les ayudaría que se hicieran de otra manera, por favor, háganlo saber. Porque aquí lo que se trata es que saquemos máximo provecho de lo que podamos entregar nosotros. Y como está todo medio en fase experimental, digamos, en el sentido de que uno está, bueno, yo creo que estamos más perfeccionados, te digo, que el año pasado, ¿no? Mejor.
pero igual nomás se hace complejo. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda que yo creo creo que hay un laboratorio que va a ser como de cultivo microbiano, ¿Sí? y yo no sé si lo hace usted o lo hará otro profe, pero yo tenía una duda ahí. Lo que pasa es que como no vamos a tener laboratorios presenciales ni nada de eso, yo sé que hay un experimento que se puede hacer como en la casa, que es con respecto a cultivo microbiano, que se hace como con jalea y cosas así, y Sí. con lo que hay en la casa. Mira, mira, se están preparando todos esos materiales, ¿no? El profesor Francisco Chávez ya hizo algunos experimentos el año pasado, digamos, con el curso de microbiología para la pedagogía, en que sí se hacen ese tipo de cosas, porque justamente para que los profesores puedan hacer experimentos con sus estudiantes. Entonces, a lo mejor, no sé si tiene contemplado igual hacer algo de ese estilo, pero mira, se está tratando de por todos lados, dar una imagen como bien aterrizada, digamos, que ustedes se puedan dar cuenta así como bien de cómo se hacen las cosas. Incluso algunos trabajos prácticos se iban a hacer, y ojalá que ahora se puedan, porque con la pandemia no lo sé. Como decir, el ayudante o el profesor está haciendo el trabajo práctico y está siendo grabado en ese minuto, ¿ya? Entonces, ustedes están viendo lo que se está haciendo en ese minuto y pueden intervenir, decir, mira, entonces muestre mejor acá o repitamos acá en el minuto, ¿ya? Y eso yo Claro. creo que eso es lo que íbamos a procurar de hacer, ¿ya? A lo mejor me estoy adelantando, pero eso íbamos a procurar hacer en algunos trabajos prácticos, de modo que ustedes además vieran en la vida real, por así decirlo. Eso se iba a grabar directamente desde un laboratorio. Esos eran Sí, los planes, y ojalá que, o sea, no sé, ojalá que lo podamos mantener con esta cuestión de la cuarentena. no, claro, es que es como para poder nosotros tener la experiencia también como, o sea, no de solamente verlo como por la pantalla, que quizá incluso sea voluntario, como encontrar experimentos que sí se pueden hacer en casa, que se pueden hacer con cosas que se puedan comprar fácilmente, y que por último, si la gente lo quiere hacer, lo haga y no haya una evaluación de por medio, o sea, más que nada por curiosidad. Mira, Camila, yo creo que esa es una iniciativa súper buena y yo creo que estamos abiertos a todo eso. Estamos abiertos Ya. a todo eso, o sea, que lo discutamos y veamos cómo se puede hacer y si a lo mejor nosotros tenemos cosas que están grabadas de otros cursos que se pueden utilizar, no sé, hay cosas que tendríamos que discutir porque todo esto se está afinando para entregarle lo mejor que podamos. ¿Cómo se llama? Voy a sacar de aquí, el material, ¿te fijas? Pero, como te mencionaba, hay que afinar, digamos, y ahora no sé si esto va a significar un cambio de planes para nosotros con la cosa de la pandemia. Sí, lo que nosotros tenemos planeado hacer lo vamos a poder hacer tal cual como pensamos. Ahora, esperemos que esta cuarentena no sea tan prolongada, porque si no es prolongada, sí podemos entonces hacer lo que teníamos planeado hacer. Claro, muchas gracias. Bien, y como les decía, podemos retomar algunas de estas conversaciones en las sesiones de discusión. Nosotros definitivamente vamos a tomar en cuenta todo lo que recibir, digamos, el input de ustedes para que todo resulte, ojalá lo mejor que se pueda, y ojalá que, si lo que más nos preocupa es que reciban los contenidos que nosotros queremos que reciban, ¿ya? Y ahora, claro, todo es difícil en este tiempo, pero bueno, hay que darle nomás, como sea. Bueno, estudiantes, entonces nos vemos el viernes a las 8:30 en la próxima clase. ¿Ok? Gracias, profe. Hasta Gracias, entonces, profe. cuídense mucho, por favor, cuídense mucho. ¿Ya? Gracias, profe. Chao. Chao.